Continuación vamos a abordar temas relacionados de geometría que son muy importantes a la hora de interpretar problemas de la física. Para ello lo que voy a hacer es que voy a utilizar una aplicación que se llama GeoGebra y pues que va a hacer es que voy a representarlos a través de aquí. Ustedes están viendo el plano cartesiano. Vamos a representar cada una de esos conceptos importantes de geometría que a la hora de trabajarlos desde física son importantes para análisis de problemas. Muy bien, entonces acá lo que yo voy a hacer es que aquí estamos viendo en GeoGebra un plano cartesiano, ¿cierto? Plano cartesiano, lo que yo voy a hacer es que voy a quitar la sin cuadrícula, ¿cierto? Como ustedes pueden darse cuenta, y voy a ubicar, este es nuestro plano, ¿sí? Un plano en donde yo voy a hacer la representación de un punto, ¿sí? Entonces acá voy a hacer la representación de un punto, cualquiera. Y entonces acá un punto, y el punto se denota siempre con letra mayúscula A. Ahora bien, ¿qué es la representación de una recta? Acá nos están diciendo que es una imagen de un rayo luminoso que se extiende indefinidamente. Entonces acá lo que yo puedo hacer es que puedo hacer la representación de una recta. Entonces acá vamos a ver, por acá está la recta. Aquí nos están hablando también de rectas paralelas, que igual ya la vamos a ver. Entonces acá vamos a hacer la representación de una recta. Entonces acá vamos a seleccionar, necesitamos otro punto para poder determinar una recta. Entonces acá vamos a seleccionar, por ejemplo, este punto por acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a unir esos dos puntos para que me determinen esa recta, que eso es lo que me está diciendo GeoGebra. Entonces cuando yo voy a representarlo gráficamente, entonces acá vamos a unir este punto con este punto y miren, aquí vamos a ver claramente, vamos a dejar esto así, voy a quitar esto, ¿sí? Y entonces acá estamos viendo, ¿sí? Miren, la recta, ¿sí? Vean, se extiende de manera indefinida, tanto para la derecha como para la izquierda. Cuando nos hablan del plano, pues obviamente el plano es donde estamos ubicando, en este caso, el punto y la recta. ¿Qué es una semirrecta? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a quitar estos puntos, voy a eliminarlos, ¿cierto? Y vamos a hacer la representación de una semirrecta. Entonces para ello lo que yo hago es que nuevamente aquí voy a ubicar un punto. Vamos a ubicar un punto, entonces acá vamos a ubicar un punto y lo vamos a ubicar acá en el plano. Vamos a ubicarlo por acá y vamos a ubicarlo así. Listo, ahí está nuestro punto. Y aquí pues me está diciendo, bueno, vamos a representar una semirrecta. Entonces acá me está diciendo una semirrecta. Pero para esa otra semirrecta también necesitamos otro punto. Entonces acá vamos a llamar ese punto, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá, listo. Entonces vamos a llamarla semirrecta. Entonces aquí tiene un inicio, ¿cierto? Entonces acá vamos a seleccionar y aquí vamos a ver que esta es la representación de esa semirrecta. Tiene un inicio en el punto A y en este caso se prolonga de manera indefinida en esta dirección. Entonces pues lo que yo voy a hacer es que aquí vamos a mirar, permítame, vamos a quitar esto, vamos a quitarla, bien, aquí nuevamente volvemos y vamos a mirar. Aquí vamos a quitar esto, vamos a quitarlo y vamos a ver la semirrecta, ¿cierto? Miren que se prolonga de manera indefinida por todo el plano. Muy bien, entonces ya interpretamos esos conceptos que ustedes están viendo acá. Ahora, ¿qué es un segmento? Entonces es la unión de dos puntos, ¿cierto? Y tiene fin, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B. Entonces aquí nuevamente lo que yo voy a hacer es que voy a eliminar esto, ¿cierto? Voy a eliminar esto y voy a ubicar dos puntos en el plano. Pues acá vamos a ubicar un segmento, ¿cierto? Entonces acá necesitamos dos puntos. Aquí me está diciendo que necesito dos puntos. Entonces acá vamos a poner este punto por acá y vamos a poner otro punto por acá. Y vamos a decirle a GeoGebra que me represente un segmento. Entonces el segmento desde C hasta D, ¿cierto? Y aquí nosotros estamos viendo que la representación de un segmento de recta que va desde el punto C hasta el punto D. Y aquí nos está diciendo que es una recta cortada por dos puntos. Muy bien, ahora la representación de rectas paralelas, ¿sí? Rectas que se desplazan en la misma dirección, pero nunca se cortan. Esto es muy importante para las definiciones que vamos a ver más adelante de física. Entonces, bien, lo que yo voy a hacer a continuación, ¿sí? Entonces acá vamos a eliminar esto que está aquí, ¿cierto? Vamos a eliminarlo desde GeoGebra y vamos a hacer la representación de rectas paralelas. Nos vamos a apoyar aquí de esto. Muy bien, entonces aquí vamos a borrar esto y vamos a hacer la representación de rectas paralelas. Entonces veamos acá cómo podemos nosotros representar en GeoGebra esas rectas paralelas.
Entonces acá me están diciendo, bueno, necesito un punto. Entonces, bueno, vamos a ubicar un punto por acá. Entonces, un punto por acá, vamos a ubicarlo por acá. Listo. Y vamos a hacer la representación de las rectas. Rectas paralelas. Entonces acá vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer la recta paralela. Aquí tenemos otro punto. Y necesitamos rectas paralelas. Muy bien, entonces acá vamos a hacer la representación de la recta primero. Vamos a hacer la representación de la recta. Listo, ahí está, muy bien. Y ahora vamos a ver si ya podemos representar una recta paralela. Y aquí vamos a representar esa recta paralela. Entonces aquí vamos a poner aquí, y la recta paralela, como ustedes pueden darse cuenta acá, es que de manera indefinida nunca se va a cortar. Entonces acá vamos a cerrar esto por acá, y bueno, aquí nosotros estamos viendo la representación de rectas paralelas, ¿cierto? Entonces acá nos estamos viendo ahora una recta perpendicular, que es aquella que nos forma un ángulo de 90 grados. Y bien, lo que quiero es que ustedes tengan clara la interpretación como tal de rectas perpendiculares. Entonces aquí vamos a hacer la representación de esas rectas perpendiculares. Vamos a borrar estos puntos, ¿sí? Pero pues el mismo plano como que nos puede ayudar, ¿no? Entonces acá vamos a hacer, miren, aquí nosotros podemos ayudarnos de los ejes que tiene el plano cartesiano. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y, y miren que esta recta que representa vertical, que representa el eje Y, es perpendicular con respecto a la recta que representa el eje X, y aquí se nos forma un ángulo de 90 grados, por eso se llaman rectas perpendiculares. Y el espacio es donde está, digámoslo, conformado en las tres dimensiones, en este caso largo, ancho y alto, y en ese espacio podemos nosotros representar infinitos planos. Muy bien, eso en cuanto a esos conceptos básicos. Ahora, en cuanto a ángulo, es importante que nosotros cuando representamos ángulo, tener claro, digamos, los puntos que nos definen esos ángulos. Entonces tenemos el vértice, ¿cierto? Aquí ustedes van a ver que ese vértice me une dos semirrectas, y la abertura corresponde al ángulo, ¿cierto? Aquí estamos viendo un ángulo. Este ángulo podemos decir que es agudo porque es menor a 90 grados, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a ver un ángulo que es superior, ¿cierto? Aquí estamos viendo, aquí la medida, miren, toda esta abertura que se está dando, y la medición será en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y también hay ángulos negativos que se miden en sentido de las manecillas del reloj. Pero entonces acá nos dan la orientación de cómo nosotros tomamos esas medidas teniendo en cuenta la posición inicial y la otra semirrecta a donde va la posición final, y la abertura es la representación del ángulo como tal. Bien, los ángulos se representan, como ustedes están viendo aquí, con letras griegas, o con los vértices que me representan el vértice A, ¿cierto? Entonces acá se indica la abertura. Muy bien, o también los tres puntos que me indican cada una de esas, que me indican la representación de cada una de esas semirrectas. Entonces acá nosotros estamos viendo C, que representa el punto que representa esa semirrecta con el vértice B y A. Entonces acá ustedes van a ver el ángulo ABC. Muy bien, vamos a continuar por acá. Bueno, en la medición de los ángulos yo les mencionaba de que nosotros debemos conocer cuáles son las unidades de medida que representan ángulos, y son los grados, ¿cierto? Y que la herramienta que uno utiliza para medir ese tipo de ángulo se llama transportador. Pero también hay otra unidad de medida que se llaman radianes. Entonces aquí nos dicen cómo nosotros podemos hacer esta medición a partir del transportador. Bueno, otros conceptos muy importantes a la hora de hacer análisis, entonces nos hablan de ángulos opuestos para el vértice. Entonces aquí lo que yo voy a hacer, vamos a ver si se puede, aquí vamos a agrandarlo un poquito para que podamos ver claramente. Entonces, dentro de la explicación que yo les daba a ustedes, o bueno, hablábamos cuando les dimos la guía, ángulos opuestos por el vértice. Entonces aquí nosotros vemos la representación de dos rectas que se intersecan, ¿cierto? Aquí estamos viendo esto. Ahora, nosotros podemos definir o concluir que hay ángulos iguales. ¿Cuáles son esos ángulos iguales? Entonces este es el punto, el vértice. Este ángulo C es igual al ángulo A, ¿cierto? O sea que si en un problema me entregan a mí el ángulo C, yo puedo concluir e inferir de que este ángulo que está acá también mide igual que C.
o viceversa. Entonces acá si me dan este ángulo D, ¿cierto? Pero me dicen que encuentre el ángulo B, entonces puedo concluir que este ángulo es igual a B. Por eso nos definen acá que esta definición me permite establecer identidad de ángulos o qué valor tiene cada uno de los ángulos, dado uno por la definición. Ahora, ángulos adyacentes. Entonces acá, ¿qué estamos observando nosotros? Entonces aquí nosotros vemos una recta y aquí hay una semirrecta. Ahora, esta abertura junto con esta abertura que ustedes están viendo acá, podemos definir de que son ángulos adyacentes, ¿sí? Porque están pegados. Entonces, para que lo tengan presente. Muy bien. Ahora, otra cosa muy importante y es que la suma de... Bueno, ahorita lo vamos a ver en la definición de ángulos suplementarios, pero eso es importante que lo tengan presente. Esos ángulos suplementarios, podemos concluir que también son ángulos adyacentes. Muy bien, otras definiciones que tienen que ver con ángulos formados por dos rectas secantes o dos paralelas cortadas por una transversal. Entonces acá nos hablan de algunas definiciones que tienen que ver con ángulos alternos e internos. Entonces es muy importante que observemos bien cómo están representadas estas rectas. Entonces aquí nosotros vemos que hay una recta, dos rectas paralelas, y son estas dos que ustedes están viendo. Ojo que para definir ángulos alternos e internos y tener en cuenta esas mediciones que nos den iguales, debemos verificar de que se cumpla de que hay dos rectas paralelas. Y en esas dos rectas paralelas hay una recta que las atraviesa, hay una transversal que las atraviesa. Entonces, ¿qué podemos nosotros definir cuando encontramos esto? Que si nos dan a nosotros el ángulo C y nos dicen que averiguemos el ángulo F, podemos concluir que estos dos ángulos son iguales. Son iguales. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. ¿Sí? Aquí igualmente vemos otro ejemplo, que si nos dan a nosotros el ángulo D y no nos dan el ángulo E, podemos nosotros concluir que estos dos ángulos son iguales por ser alternos internos, pero teniendo en cuenta de que son rectas paralelas. Si no son rectas paralelas, no puedo verificar o no puedo concluir de que esos ángulos sean iguales. Muy bien, entonces acá en la siguiente vamos a encontrar ángulos alternos externos. Entonces acá nosotros nuevamente verificamos, hay dos rectas paralelas y hay una que lo atraviesa. Yo puedo concluir que este ángulo A es igual a este ángulo H por ser alterno externo, o viceversa, B y G. ¿Sí? Bien, aquí nos están diciendo a nosotros ángulos colaterales. Entonces acá nos están diciendo que C más E es igual a 180. O sea, al sumar estos dos ángulos nos da 180 grados. O D y F nos da 180 grados. A más G, miren, aquí ustedes están viendo, nos da 180 grados. Digamos que estos planteamientos de estas ecuaciones van a ser muy útiles a la hora de poder hacer demostraciones de análisis de problemas que se nos presenten desde física, y pues ahorita más adelante vamos a ver esos ejemplos. Aquí vamos a ver ángulos, ahora vamos a ver clasificación de los ángulos por la suma de sus medidas. Ángulos complementarios, entonces acá nosotros vemos un ángulo, en este caso un ángulo recto, ¿cierto? Que mide 90 grados, pero ángulos complementarios quiere decir que la suma de este ángulo U con su ángulo Φ, al sumar esos dos ángulos me va a dar 90 grados. A eso nosotros llamamos ángulos complementarios. ¿Qué son suplementarios? Ángulos suplementarios quiere decir que si yo tengo dos ángulos, ¿cierto? Aquí vemos la representación de la recta. Si yo sumo estos dos ángulos me va a dar 180. Podemos concluir de que U es el suplemento del ángulo, en este caso Φ, que al sumarlo me da 180. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, volviendo aquí a complementarios, ¿cuál es el complemento, el ángulo complementario de 30? Entonces, como yo sé que es 90, lo que yo hago es plantear una resta y determino de que el complemento de 30 es, el ángulo complementario es 60. ¿Por qué? Porque al sumarlo me debe dar 90. Ahora, si vemos aquí un ángulo suplementario, si yo les digo a ustedes, bueno, dígame cuál es el ángulo suplementario de 140. Entonces ustedes lo que hacen es que si yo sé que al sumar esos dos ángulos me da 180 y yo les acabo de mencionar que es 140, me hace falta 40. Quiere decir que el ángulo suplementario sería 40. Y bueno, aquí nosotros vemos ángulos conjugados. El conjugado aquí me está diciendo que tengo el ángulo U y al sumarle la otra porción, entonces mire que es casi que dando una vuelta completa de ese ángulo. Cuando nos dicen conjugados es que nos da totalmente la vuelta, 360 grados.
Entonces, bien, con estas definiciones nosotros ya podemos dar respuesta a algunos de los problemas que a continuación lo que yo voy a hacer es explicarle dos de estos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar los otros ejercicios que se postulan acá. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video donde explico estos ejercicios. Hasta pronto.